Muy buen día, alumnos de pre. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de aritmética el tema de lógica proposicional. Para eso justamente estamos haciendo el recuento de la clase anterior, en donde también trabajamos este tema. Digamos, aquí vamos a observar lo que son las tablas de verdad y cómo, digamos, los operadores trabajan de una manera diferente de otros, unos de otros, ¿ok? Entonces, aquí vamos a empezar justamente que tenemos algunas tablas de verdad de algunos operadores o símbolos. Por ejemplo, la negación se escribe así, con este palito como parecido de la ñ, y se lee, por ejemplo, no es cierto, es falso, o simplemente no. Por ejemplo, entonces, para una proposición simple, en este caso P, tiene dos valores de verdad, verdadero y falso. Pero si cambia justamente, o sea, ¿eso qué significa? Que algo puede ser verdadero o falso. Pero si se niega, significa que puede ser falso o verdadero. O sea, se invierte el orden. La conjunción es justamente cuando unimos dos premisas, por ejemplo, Juan corre y sonríe, entonces ahí vemos justamente que los valores pueden ser, ¿no? O sea, puede ser que las dos cosas que te estoy diciendo sean verdad, o que uno sea verdad y el otro falso, o que uno sea falso y el otro verdad, o que las dos cosas sean falsas. Me refiero a lo que te dije, ¿no? Que Juan corre y ríe. En este caso, diremos que la proposición que Juan corre y ríe será verdad siempre que se cumplan que las dos cosas sean ciertas. Pero si basta que una de las dos cosas no sean ciertas, ya es falso. De la misma manera, para la disyunción débil, justamente tenemos que, eh, para los valores de verdad, ¿no? Disyunción débil hablamos de la letra O. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo Pedro es humorista o comediante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las dos son verdad, entonces la proposición es verdadera. Muy bien. Si una de las dos es verdad, la proposición es verdadera, porque justamente tú estás dando a elegir, ¿no? Pedro es humorista o comediante. Si una de las dos es verdadera, entonces la proposición es verdadera. Igual, viceversa, ¿no? Pero si las dos son falsas, entonces la proposición finalmente concluye que es falso. Cuando la disyunción es fuerte, hablamos justamente de que es uno o lo otro. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, Pedro está vivo o muerto. Entonces, si las dos cosas son verdaderas, obviamente es falso, pues no puede estar vivo y muerto a la vez. Pero si una de las dos es verdadera, entonces sí, la proposición es verdadera. Si las dos son falsas, entonces también es falso. En este caso, si las dos son verdaderas o las dos son falsas, la conclusión es falsa. En la condicional me habla, por ejemplo, de una condición. Si haces tu tarea, saldrás con tus amigos. Entonces, solamente se cumplirá eso, que sea falso, cuando, digamos, la premisa es verdadera, la anterior, el antecedente es verdadero, por ejemplo, hice mi tarea, pero no me fui, no salí con mis amigos, entonces es falso, ¿verdad? Porque se incurre en una mentira, por así decirlo. La bicondicional también lo vimos en la clase anterior, en donde los valores de verdad, justamente de ambas proposiciones, me dan un resultado de verdad, igual que las dos proposiciones de falsedad me dan verdad. ¿Está bien? Muy bien. Entonces aquí vamos a observar un par de ejercicios en donde vamos a ver justamente cómo construimos una tabla de verdad, ¿no? Aquí tenemos el ejercicio, dice construir una tabla de verdad para el ejercicio negación de corchete P y paréntesis, negación de P, cierra paréntesis, cierra corchete. Entonces, aquí solamente estamos hablando con una preposición que es la letra P. Entonces, los vamos a colocar así, P, abajo vamos a colocar sus valores, que pueden ser verdaderos o falsos, y empezamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar la negación de P, que está acá adentro. Recuerda que siempre un ejercicio aritmético, matemático, lógico se trabaja desde el corazón. Entonces, lo contrario de verdadero acá es falso, y lo contrario de falso es verdadero. Luego voy a tener lo siguiente. A ver, vamos a ubicar. Ya sabemos que negación de P es falso verdadero, lo voy a volver a colocar falso verdadero, y los valores de P son verdadero falso. ¿Ves que estoy poniendo sus valores, lo que le corresponde debajo? Muy bien. Luego, ¿qué recordamos? Que cuando la proposición es conjuntiva, las dos tendrían que ser verdad para que sea verdad. Como ninguna de las dos es verdad a la vez, entonces las dos concluyen que es falso. Muy bien, ya tengo una conclusión parcial. Por aquí. Esto es falso. Vamos al otro lado. Entonces aquí tengo negación de P, que ya sé que es falso verdadero. P ya sé que es
verdadero o falso. Y es más, yo ya sé la conclusión de acá, las dos son falsas, ¿verdad? Muy bien. Pero acá hay un operador que se hace al final, justamente que es la negación de aquí. Ah, entonces si las dos son falsas ahí, lo cambia a verdadero, verdadero. Y lo pondré en verde. Finalmente, lo que voy a hacer justamente será esto, ¿no? Aquí lo hemos hecho de manera paulatina, ¿no? Es decir, primero hemos avanzado esto, luego hemos hecho hasta el corchete y finalmente esto. Entonces, cuando las dos salen verdaderas, se dice que se habla de una tautología. ¿Eso qué significa? Que la conclusión es verdad. ¿Saben? Que se llega a una conclusión verdadera. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, tenemos aquí justamente para construir la tabla de verdad dos proposiciones. Ahora son P y Q. Entonces vamos a colocar los valores de P y Q. Cuando obviamente hablamos de más de dos, a partir de dos proposiciones, se van aumentando el número de verdaderos y falsos. ¿Ok? Verdadero, verdadero, falso. Acá es falso. ¿Ok? Vamos a ponerle falso. Muy bien, verdadero, falso, correcto. Entonces, aquí vamos a trabajar primero P y Q, que es justamente lo que se encuentra aquí. P y Q. A ver, colocamos los valores, de repente lo podemos poner, ¿quiénes son los valores de verdad tienen? ¿Dónde se repite verdad, verdad? Acá en el primero. Verdad, verdadero, para la conjunción es verdadero, el resto es falso. Entonces, esto lo voy a volver a copiar acá porque es lo mismo. Los valores de P, ¿cuáles son? Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora vamos a concluir. Justamente recordamos que la condicional era, el tiene que ser verdadero y el segundo falso. Como ninguno es primero verdadero y segundo falso, se concluye que todo es verdadero. Entonces, si todo es verdadero, también hablamos de una tautología. Muy bien, chicos, entonces así hemos llegado al final de la clase. Espero que quede claro y bueno, sigan repasando. Nos vemos en la próxima clase y en la asesoría. Bye.